Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a No Me Jó. Hoy me quité la gorra porque el tema que tenemos hoy es bastante serio, bastante profundo, y es sobre Venezuela, a un año de las elecciones fallidas o no reconocidas o usurpadas por Nicolás Maduro. Y hoy tenemos un gran invitado que nos va a conversar sobre este tema y otros temas más de la actualidad venezolana. Él es el general Antonio Rivero, general de las Fuerzas Armadas Venezolanas. Bienvenido, general, ¿cómo está? Buenas noches, o buenos días. No sé qué hora tendremos por aquí ahorita. Pero bueno, buenos tiempos para todos. Bueno, aquí digamos que bien y precisamente al tema de Venezuela siempre. Permanentemente vivo en esa tensión diaria y respondiendo siempre incógnita, pero sobre todo también haciendo análisis de todos los hechos, todos los eventos que ocurren y cómo se pueden derivar de ellos en esta lucha, porque es una lucha permanente, y lo digo, lo ratifico como lo he mantenido siempre, por la libertad de Venezuela. Se habla de democracia, sí, se habla de democracia, pero no puede haber democracia si no hay libertad. Si no hay libertad, no se puede elegir. Y ese tema, precisamente, el que quieres tratar en este caso, yo digo humildemente, te ofrezco pues toda mi opinión y todo lo que sé, el conocimiento y el análisis que hago de todo esto. Precisamente el tema de democracia en Venezuela no está, el tema de elecciones. Tú dijiste esta frase, usurpado, fallido o secuestrada, robada. Pues. Y realmente es así, unas elecciones con, una, con un momento histórico, ciertamente. Yo soy de los convencidos que en Venezuela una elección eh, era imposible de realizar eh, imposible de realizar sin tener la afrenta de que el enemigo, que lo considero un enemigo, se hiciera del triunfo. Lo dije siempre, lo he dicho, pues desde el 2015 en adelante, ellos eh, se transaron a que no perder ninguna elección más. Más allá de que habían asegurado el triunfo de el difunto traidor Chávez para el 2012. Se habla de fraude en el 2006. Sí, es posible. Yo no lo puedo asegurar porque no he tenido elementos sobre ello, pero sé de algunas incidencias que, eh, digamos, asentaron el triunfo de este difunto traidor en ese 2006. Y él, Pero se habla de fraude, se dice que Chávez solamente ganó una elección en su vida, que fue la sí, primera elección la primera. engañando a todos los venezolanos. Sí, esa es la frase, Y, engañando, exacto. mintiendo. Y ya de ahí en adelante, o sea, nunca ganó una elección en buena Oye, fe. estoy de Fue, acuerdo contigo, lo único, yo expreso algo que no tengo elementos, hay quienes lo sustentan y está bien, y no lo dudo que haya sido así. De hecho, ya se fraguaba el hecho del CNE para ese momento y ya estaba montado en función del oficialismo que estaba en el poder o de Chávez que estaba en el poder propiamente. Entonces, él tenía que hacerse ese triunfo. ¿Y por qué se tenía que hacer de ese triunfo, Alejandro? Porque esto es un proyecto que traía bajo la manga, bajo el brazo escondido, lo traía el difunto traidor Chávez desde que llegó al 98. Te puedo dar fe de ello, mm, porque sé historia de esta naturaleza. Viví con Chávez un momento antes de las elecciones en las cuales me di cuenta de que realmente no había ninguna alternativa desde el punto de vista electoral y aunque yo no sabía de la izquierda realmente, pero a partir de ese año, del año 96, lo ratifico, lo sigo señalando, este, en ese año 96 yo tuve la oportunidad de estar en una reunión
donde me invita Chávez. Estaba retirado y estaba haciendo cursos por ahí, pero porque yo conocí a Chávez en la academia, fue mi instructor mío y bueno, yo lamenté lo del 4 de febrero, no tuve el 4 de febrero. Y incluso él me pidió apoyo para el 27 para salir de la cárcel. Eh, y porque hubo una relación, una amistad, y yo fui solidario con mis compañeros por toda esa gente que lamentablemente el 4 de febrero emprendió eso y tratando de arreglar lo que era mi pensar. Fui demasiado ingenuo, fui demasiado verde, digo así, con respecto a lo que está ocurriendo en el país y lo que ocurrió con respecto al 4 de febrero. No tuve una visión. Tú me acabas de decir en off al principio que te fuiste del país del año 91 cuando viste que ganó Chávez y te felicito y felicito a todos aquellos que tuvieron la visión. Yo no tuve la visión en un momento determinado para poder descifrar esto, ¿no? Y Correcto. Ahora, usted que estuvo más cerca de Chávez en ese sentido, uno de los que apoyaron e introdujeron a Chávez como, o sea, la presidencia de Venezuela, estaba Lula da Silva y estaban los Castro y estaban la FARC con el Foro de Sao Paulo. Ellos fueron los que, básicamente, se dice que fueron los que aportaron toda la parte económica para que Chávez fuera presidente la primera vez. mira, ciertamente yo no conocí los introitos iniciales, Ujú. pero sí me di cuenta a partir del año 96, cuando fue en el año 96, te cito ese año 96, porque es fundamental, de donde yo comienzo a hacer, pues, como digamos, a tener una visión diferente. Pues Chávez me invita a esa reunión y Chávez manifiesta por una vía religiosa. Fue a la cárcel un sacerdote que era como un padre para mí, era capellán militar y lo vio en los sótanos del DIN en ese momento y le dio una Biblia y ese padre para mí les dio tengo como un hijo a un capitán, yo era capitán y entonces esta vez de ahí surgió la amistad y surgió esa amistad y en la cárcel pues le llevamos de la renovación carismática, le llevamos grupos de oración a los presos, etcétera, misa. A mí me decían el monaguillo, me decían monseñor, me decían, porque yo era muy dado a la parte religiosa, ¿entiendes? De ahí surge ello. Pero lamentablemente, pues en ese año 96, después que sale Chávez, me invita a esa reunión, porque siente confianza conmigo. Y habíamos 15 en esa reunión. En esa reunión él se plantea la toma del poder por 3 vías para que estudiarla y definir cuál era la que más se da. Y aplica la matriz DOFA, debilidades, oportunidades, amenazas y ¿cuál es la otra? Debilidades, oportunidades, amenazas y fortaleza. Y en las tres hace un análisis. La primera era hacer un golpe de Estado como el 4 de febrero. Él le llamaba la rebelión. Y él decía que eso no se podía hacer dentro de las debilidades que tenía eso. ¿Por qué? Porque el 4 de febrero tenía más de 20 años planeándose. Cuando me dijo así en medio de esa reunión, porque más de 20 años, o sea, eso no fue que el samán de Güere y tratar de acomodar la institución y lo que está sucediendo. ¿Por qué 20 años? Es decir, cuando yo retrocedo de 92, 20 años, él era cadete. Y entonces yo digo, ¿qué es esto? O sea, empieza mía, o sea, esto no, ¿de dónde viene esto? Pues. Y por supuesto, veo otros que están ahí estaba Maduro, estaba Diosdado, estaban otros ahí, habían 3 militares activos nada más. Y desde ese punto de vista, la segunda propuesta, él no consideró viable eso porque no había militares que le pudieran garantizar y se podría tardar mucho tiempo. Y la segunda era sesionar un estado del país y desde ese estado emprende la toma del poder. Un estado que tuviera el poderío, que tuviera la capacidad estratégica, que tuviera la parte militar, que tuviera la parte política y que tuviera inclusive elementos estratégicos para dominar el país. Eso fue el Estado Bolívar. El Estado Bolívar se considera una isla, aislado de Venezuela por el río Orinoco. Y él levantaba el puente de Angostura y se quedaba aislado el Estado Bolívar. Pero tenía la fortaleza militar más grande de Venezuela en guarniciones militares. Tenía el Guri, que era el sistema estratégico de energía, y con eso dominaba el país. Y las empresas básicas que son las Y que las dan el empresas dinero a Venezuela, básicas. correcto. Tenía la connotación de que en ese momento la causa R lo apoyó el 4 de febrero. No es mentira. ¿Entiendes? O sea, sí hubo esa connotación política también, social por los sindicatos, etcétera, etcétera. Pero ahí está también que Brasil con Lula era frontera.
¿entiendes? Y Guyana estaba aliada con Cuba. Y allí viene la entrega a Guyana, porque él pensaba con todo eso de espalda hacerse también. Era un elemento que lo planteó el segundo. Y el tercero eran las elecciones. Y las elecciones en el año 98. Correcto. El único que planteó las elecciones en esa reunión fui yo. Yo, mire, comandante, yo creo que usted debe hacer un partido político y más adelante, si no es el 98, más adelante, y va construyendo la posibilidad. En mi mente de posibilidad de ejercicio de esa naturaleza. Y él me plantea a mí elementos militares, de armas. Yo le digo, mi comandante, yo lo siento, pero yo creo que las armas no son las vías en estos momentos para poder hacerlo. Tiene un buen trajinal político y puede darle como le dije. Entonces, él tenía una misión para mí y me la señaló. Yo le digo, mi comandante, yo tengo que estudiar, tengo que graduarme ingeniero, iba a ser mi último año de ingeniería electrónica y le dije, lamentablemente no puedo. Yo estaba en la frontera primero combatiendo la guerrilla. Él decía que yo no podía estar allá porque no podía combatir la guerrilla. Yo dije, ¿por qué no? Yo me moralizo combatiendo la guerrilla. Entonces, todas esas cosas fueron detalles que me fueron marcando, ¿entiendes? Y sobre todo eso del 20 años. 20 años, ¿por qué? Entonces, todo eso, la ida a Cuba, todo eso, yo empecé a atar cabos. Y le puse unas pruebas en ese momento a Chávez de preguntas y me di cuenta este no es lo que es. Pero decidió las elecciones y yo aplaudí, pues. Ah, bueno, lo agarró. Okay. Fui de aquellos que, oye, viéndolo en su campaña y pudo haber sido, yo digo, yo también me engañé. Yo también me engañé de ese. Pero desde el año 96, Chávez me agradeció, me pintó fuera de aquí y ya está bien, anda a estudiar, prepárate, etcétera, pero ya no. Más nunca volví a encontrar a Chávez en el camino, más nunca me volví a llamar de ese año 96, desde que le dije lo que le dije. Entonces, cuando llega las elecciones, yo estuve muy pendiente. Llega la electoral y bueno, bien, pero cuando a mí me llamó la atención el último discurso, dos momentos. Yo estaba emocionado, no voy a decir, muchos militares, oye, sí, vienen, y cuánta gente, no sé, convenció de unas palabras como las que fueran. Yo no soy comunista, yo no soy socialista. Todo fue un burdo engaño, una mentira, una falacia, pero garrafal. Todo era engañar para poder llegar al poder. Y el proyecto comprendía tres etapas. Oye bien, Alejandro, tres etapas. Esto es muy poco conocido. Yo le escuché alguna vez decir esto a Luis Ortega. Tres etapas tiene el proyecto. La primera, ganar esas elecciones, que lo convencen de afuera, por supuesto, desde La Habana, pero no es solamente La Habana. La cabeza estaba en Moscú. Okay. La cabeza es Moscú y sigue siendo Moscú. El Foro de Sao Paulo, por supuesto, tu respaldo. Y, por supuesto, de La Habana, porque La Habana siempre fue utilizado, los Castro fueron siempre utilizados por el bloque soviético y después por Rusia para irse sobre Venezuela. Irse sobre Venezuela y conquistar a Venezuela. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Venezuela se convirtió en la cabeza de playa en Sudamérica para ir contra los Estados Unidos. Y el petróleo era fundamental. Por eso Fidel llega a Venezuela a hablar con Rómulo, por la razón del petróleo, la paz, la unión, etc. Era formar un bloque suramericano que permitiera contraponer a los Estados Unidos. Y tú te pones, ¿qué fue lo que pretendió Chávez en todo su vida? No creó UNASUR. ¿Y qué es UNASUR? ¿Sabes qué es UNASUR, Alejandro? ¿Tú sabes por qué derivó UNASUR? ¿Por qué se creó UNASUR? Bueno, es un bloque comunista en Latinoamérica, sí, básicamente. Pero era lo que habían soñado desde Stalin en adelante y Nikita Khrushchev, de formar una URSS, una segunda URSS en el mundo, una unión de repúblicas socialistas suramericanas. Exacto, sí. Suramericanas. Eso es lo que es UNASUR. Y allí lo llevaron. Claro, primero la forma en este esquema y después la vas construyendo con todos los gobiernos como se encargan. Se instaló Kirchner, se instaló Lula, se instaló el otro Correa, se instaló la Bachelet. Por supuesto, no era fácil en medio de este nuevo mundo
el nuevo tiempo, este nuevo milenio, una cosa como esa que acababa hace 10 años de fenecer, de ser un desastre, de ser el acabose, etcétera, etcétera. Pero ese proyecto lo presenta. Entonces, la primera era ganar la elección con la reforma constituyente, con la constituyente y montar en ella la reelección inmediata. Exacto. Llevar a una segunda etapa. Cuando ganara la segunda etapa, y ahí es donde vamos, que estaba planteado ya el fraude y tenía que buscarlo a como diera lugar, para que en la segunda se montara con la reforma para buscar la reelección indefinida. Y una elección indefinida donde fuera de segundo grado para elegir el presidente, tal cual China, que fue a Venezuela a instruir sobre ello, que como está en Cuba, como estuvo en la Unión Soviética, y decidido por un solo partido, que era el partido que estaba creando y que lo creó precisamente en todo ese interín 2006, 2007, etcétera, etcétera. Entonces, el 2006 era ello. Pero a partir del 2012, elección indefinida, venía una reforma, venía una nueva asamblea constituyente que dejara a intervenir absolutamente todo. Esa era la tercera etapa. ¿Por qué en el 2015 fue que perdieron las elecciones, lanzaron una asamblea constituyente? Porque ese era el proyecto de Chávez para el 2013, cuando asumiera de nuevo, para reformar. ¿Te acuerdas que él decía en el 2006 que esta constitución me la hicieron, la trastocaron, esto no era lo que yo quería, esto no era lo que debía ser, esto tiene que ser cambiado? Claro, La o sea, mamá de a las su gusto. constituciones debía ser cambiada. Eso lo decía Lenin al año en la campaña de la reforma constitucional. Bueno, pero era que en el 2012 tenía, y se aseguraron el triunfo al 2012, con mucha tecnología desde el punto de vista y desde la sede de La Habana, con la entrega de todo lo que era registros, notarías, identificación, pasaporte a La Habana, y desde La Habana se sigue dirigiendo todo ello. Entonces, y en la tercera, claro, en el 2013 les sorprende la muerte de Chávez. Y ellos no podían montar una constituyente porque decían, ¿cómo vamos a montar una constituyente, tumbar la constitución cuando Chávez nunca habló de eso? Entonces, no podían hacerlo. Corrieron y cuando perdieron el 2015, montaron ese parapeto de asamblea constituyente para tratar de montar una nueva constitución. No pudieron porque no les daba la cabeza en todo este proyecto y toda la vorágine de rebeldía que tuvo, de resistencia que tuvo el país, y porque tenían una asamblea totalmente en contra y porque tenían un orden internacional totalmente en desconocimiento de todo lo que estaba sucediendo con este régimen de Venezuela. Entonces el proyecto se cae. Ahora, mira, están en la reforma. La elección, el país comunal, el Estado comunal, el comunista y, por supuesto, la pantalla. Porque detrás de todo ello lo que hay es una banda de criminales, un conglomerado criminal que pare usted de contar que ya lo reconoce. Entonces, esa es la historia. El 2006 hubo fraude. No me constan, pero tiene que haber sido preparado definitivamente para poder darle continuidad a ese proyecto. Correcto. Ahora, una de las cosas que a mí más me desespera, vamos a decirlo, en Venezuela es que no es, o sea, no es comprobado, pero es sabido de todos estos fraudes. Eh, y todavía la gente sigue aceptando a Maduro como presidente, sigue aceptando, o sea, el chavismo que gobierna Venezuela, incluyendo las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, luego de las elecciones del año pasado, eh, que María Corina se encargó de documentar absolutamente todos los votos o sea, y numeralizar toda la elección completa para que vieran que no, o sea, que quien había ganado o sea, era Venezuela básicamente, no el chavismo. Las Fuerzas Armadas siguen apoyando a Maduro. Eso es una conveniencia de las Fuerzas Armadas, o sea, ellos quieren seguir bajo esto por intereses. ¿Qué tanto les interesa a ellos? ¿Qué tanto están ganando ellos con Maduro en el poder? Mira, primero están ganando mucho, porque hay una cantidad de militares allí, no son todos, y la mayoría de la alta jerarquía está imbuida en contratos, en compañías, en empresas, haciendo negocios, etcétera, etcétera. Es inmenso.
pero no es la mayoría. ¿De cuánto te puedo hablar? De un 30% del Bueno, oficialismo. eso es un monto considerable y sobre todo si son del alto Sí, mando, sí porque es los un demás tienen monto que seguir, ¿no? considerable, claro, pero porque ocupan los cargos de comando y control de la Fuerza Armada, Exacto. fundamentalmente. Ujú. Y ellos suben a quien les es más leal. Yo tengo conexión con personal que no está conectado, que no está en ese orden. Pero, ¿qué pasa, Alejandro? Aquí hay una penetración terrible de los órganos de inteligencia nacionales y lo que entrenado por Cuba, entrenado por los rusos, entrenado por los iraníes, entrenados por de afuera y por supuesto con una mente alienada de perversión y de terrorismo terrible, terrible, Alejandro. O sea, no es fácil, te digo, porque si el 80% de la población está en contra, ¿qué crees tú que existe la fuerza más cuando son ciudadanos, que son humildes la mayoría, que son de clase media baja o humildes como es la tropa o los sargentos de tropa, que no ganan dinero a Correcto. diestra y siniestra si no está conectado con alguna empresa o con alguna comisión de servicio en el régimen de Maduro? O sea, es personal, es ciudadano, pero hermano, te hablo de un batallón, una unidad de batallón, que está aislada y es autónoma. Hoy ya no controla ni el dinero que entra, no se lo administra, sino le entregan los insumos, etcétera, etcétera. Pero allí, donde hay, claro, un batallón podría estar constituido por de entre 200 y 600 hombres. Batallón de infantería full son alrededor de 600 hombres, ¿entiendes? De soldados y oficiales. Pero ahorita no llega ni al 50% ninguno de esas unidades, ninguna llega al 50%. Estoy hablando del ejército. De la Guardia Nacional hay muchas unidades que fueron creadas y a raíz por supuesto, la perversión de la represión y la principal aliada del régimen, que no toda la Guardia Nacional, y te lo digo porque yo he estado conectado con muchos oficiales de la Guardia Nacional que son rebeldes y ahí están presos. Ahí está el general Hernández de Acosta, un ejemplar de oficial general. Mm. Ahí está el coronel, ¿cómo se llama? El coronel, no, bueno, está otro coronel, me voy a nombrar otro, García Paló. Hay acentos de la Guardia Nacional, se han revelado en distintas partes. O sea, la Guardia Nacional no es que sea totalmente dada al régimen de Nicolás Maduro, siempre ha Sí, sido lo que pasa es adversa. que la Guardia Nacional ha sido utilizada como policía y como No, aparato represivo en Venezuela. sí, pero es que la función de la Guardia Nacional es precisamente policial. O sea, ellos no tienen la llevada a una fuerza militar, a la Guardia Nacional, es una distorsión del principio de la doctrina de la guerra, porque tú quieres es un orden interno, y ellos Ujú. están para el orden interno, y el orden interno es prácticamente un orden policial. Correcto. ¿Me explico? Es un orden policial. Pero no Ahora, represivo como lo están utilizando. por supuesto, puede ser represivo, pero por circunstancias, hombre, unas rebeliones que no tengan sentido, pero no en la forma, porque las represiones, desde el punto de vista de inestabilidad social, pueden ser, legítimas, ¿entiendes? Ujú. Pero no al nivel que han llegado, no una tanqueta pasándole por encima, no disparándole directamente a Exactamente. un cuerpo, no usando armas letales, no usando gases prácticamente venenosos que afectan. ¿Me explico? O sea, el nivel al que han llevado guardias nacionales de perversión es brutal, es sumamente criminal, ¿entiendes? Entonces, lamentablemente eso dañó gran parte de la imagen de la Guardia Nacional. Entonces, pero el ejército es para ir a capturar objetivos, la aviación es para lanzar, la aviación y la naval para... Eso es la doctrina de la guerra, los tres elementos de la guerra. La Guardia Nacional es para mantener un orden interno, Mm. incluso en una situación de guerra, que puede haber cuestiones internas por desacato o por... La Guardia Nacional tiene que estar ahí, pues. ¿Me Ok. explico? Entonces, es utilizada para ello. Pero bueno, lo cierto del caso es que ese cuerpo militar, en las circunstancias que se encuentra, es difícil que pueda
salir. Ahora, yo sí creo, yo creo que puede haber formas y hay vías, estrategias, formas de acción para llevar a que esa masa, sea cual sea, te hablo un 30% que puede oponerse, pero te aseguro que saldrán corriendo cuando el otro 70% consciente y no digamos el 70, ponte que hay un 20% que no, ni fu ni fa, pues, por decir, ni fu ni fa, o un 40% que simplemente obedece lo que te dé arriba. No es enchufado, no es chavista o no cree en lo que es y está sufriendo consecuencias. Y si hay un cambio, se beneficia. Bueno, si tú llevas un 30% de ese, digamos así, un 30% rudo, consciente de que es necesario cambiar el país, tú lo organizas, tú lo liderizas, tú lo montas bien montado. Ese 30% es capaz de vencer ese 30% que tiene aliado a Maduro. Bueno, lo Estoy que pasa es convencido. lo que usted habla de ese 30% son las real Fuerzas Armadas, no es el alto Sí, mando. Pero ¿quién no, guía a ese realmente, 30%? sí, pero es que no hablemos de alto mando. El alto mando no es nada. El Ujú. alto mando no es nada. No, el alto mando es el Es que se una está masa que puede beneficiando levantarse. completamente del chavismo y de todos estos Ah, contratos. no, pero son cuántos hombres, Alejandro. Por eso le digo, 20. lo que me está diciendo es que son más fuertes. Este 30% fuerte es más que el 30% de los que están a Claro, favor de pero ¿qué le Chávez. falta a ellos? ¿Qué le falta a ese 30? Hablamos un 30% Liderazgo, bueno y un 30% un malo. liderazgo lo que le falta. Liderazgo, coordinación, conducción, organización, comunicación. Ajá, Hay la un pregunta es, ¿quién le da ese liderazgo? allí. Esto es político, es Correcto. político. Ujú. Independientemente de que tenga un carácter militar. Como decía el filósofo de la guerra. La guerra es la continuación de la política por otros medios. La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Y quién hace la guerra? Los militares. Pero ¿quién decide la guerra? Los políticos. Los Correcto. dirigentes. Así es una cuestión de lógica y es legítima, es legítima. Hoy escuchamos al presidente Trump diciendo a su secretario de Estado que en Venezuela no hay presidente, que Maduro no es presidente de nada, que es un narcotraficante, que es un criminal, que es un terrorista. Ah, entonces cualquier cosa puede pasar sobre ellos. Una Bueno, acción supuestamente, sí, Maduro no está reconocido como presidente de Venezuela por muchos no países. está reconocido por los Estados Unidos, está buscado, tiene una recompensa de 25 millones de dólares. Pero es que no es que haya la recompensa, es que lo que acaba de decir el secretario de Estado y lo que acaba de decir el presidente Trump y lo que dicen unos cuantos más presidentes y países de reconocida libertad y democracia, pues con mucha moral. No el inmoral de Putin, no el desgraciado criminal de Putin, que en primera cambio reconoció el triunfo. ¿Por qué? Porque necesita tener en Venezuela ese mequetrefe, ese fantoche de Nicolás Maduro allí para poder dominar. Claro, Necesita a Vladimir, igual que Irán y todos estos países que están igual que haciendo lo mismo Irán. y reconocieron a Maduro, porque Exactamente. les Sí, es conviene cierto. también. Exacto. Sí, les conviene. Entonces, ciertamente, pues mira, en el predio militar, ¿es posible esto? Sí, yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Y mira, yo te hablé el quinto punto. Te hablé de organización, coordinación, conducción, tú hablaste de liderazgo y comunicación. La comunicación es fundamental, saber transmitir, saber organizar en tres planos. Un plano abierto, que todos sepan hacia dónde vamos. El objetivo es la libertad. Un plano subliminar, indirecto. Tú eres hombre de comunicación, has estado en comunicación. Algo que se debe lanzar sin mostrar todo, pero de forma específica a un sector. Yo me voy para la chaneca. Oye, ten cuidado con la chaneca. Y tengo una pistola en la mano. Ten cuidado con la chaneca. Si vas para la chaneca. ¿Qué le estoy diciendo? Llévate algo para tu seguridad, porque te pueden hacer daño. Cosas subliminales. Tengo seis, tengo como dice, un refresco aquí al lado, ahí echando hielo, echando espuma ahí para refrescar. ¿Ah?
Cosas, o sea, estoy hablando de unos ejemplos. Y Claro. el tercer plano es el soterrado, el encubierto, donde haya tareas específicas que se tengan que comunicar a quien tenga que hacer uso de ellas exclusivamente. Esos tres planos tienen que estar presentes en cualquier estrategia política para combatir este régimen, porque es un enemigo que utiliza las mismas armas de esa naturaleza. ¿Y hay que engañar? Sí, hay que engañar. Bueno, No hay que decir todo no es engañar, para pero engañar a ellos. exacto, Ojo, pero no hay que dejarle ver el plan completo al claro, por enemigo, vamos a supuesto. decirlo. Ahora, Yo creo que María Corina utilizó esas tres técnicas el año pasado durante las elecciones. mira, para mí tuvo un éxito. Ujú. Yo no creía que pudiera. El éxito fue brutal en el trabajo que llevó a cabo. Y ciertamente, las tres técnicas las llevó a cabo para ganar esas elecciones. Ahora, fallas de no poder a un año cobrar, yo pienso que han faltado cosas muy importantes que tienen que ver con esto. Porque no es decir, porque ciertamente no se debe decir, estoy de acuerdo, pues, yo no le voy a condenar porque ella quiera, hable con el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela allá en Medellín y diga que es una pacífica. ¿Quién no quiere lo pacífico? Todos desearíamos que todo eso saliera pacíficamente, pero ya basta. O sea, no es una... Si sale pacífico, bien, pero dámelo ya, porque hay 25 años, 26 años, por decir, en esta angustia, en esta prisión, en este proyecto macabro, nefasto, criminal contra una nación como es la nación venezolana y que inestabiliza toda la región, todo el continente. Es una amenaza, es una amenaza. Bueno, yo soy de los que opinan que el que a hierro mata, a palos no puede morir. Y que se le entre en línea lo que digo. No puede caer. Ahora, basado en ello, Alejandro, esto hay que tenerlo presente. Ellos saben Ellos saben que pueden ser derrotados de manera inmediata, lo saben. Y ellos están haciendo todo lo posible para que su derrota no sea, como digamos, un triunfo absoluto para quien se opone a ellos, de adentro y de afuera, con nacionales o extranjeros. Y el hecho de poner preso, de llevar detenido a extranjero, es un mensaje claro. Yo tengo aquí, por decir, tengo 8 estadounidenses. A mí no me van a atacar con 8 estadounidenses porque para saber dónde están y lo que podemos hacer con ellos, no me importa morir, pero se van con nosotros. Son capaces. No lo dudes, Alejandro. No lo dudes, la gente. Ellos son capaces. Tienen planes, hermano. Tienen planes macabros. Sí, Tienen son gente, sabemos que son gente sin escrúpulos, definitivamente. sin escrúpulos en absoluto. Entonces, sí han creado, han alienado la mente de un grupo, pero son minoría en ese país. Pero tienen las armas, tienen el poder, tienen el dinero y tienen una conexión geopolítica con este conglomerado ruso, chino, iraní, bielorruso, norcoreano. Y para de contar con los bandidos del Foro de Sao Paulo y todo el séquito comunista criminal de toda la historia que ha trastocado a la humanidad con millones de muertos. Correcto. Ahora, yo quisiera preguntarle una cosa que, cambiando un poco el tema, y hablando de las Fuerzas Armadas, una de las cosas que a mí me ha molestado mucho de las Fuerzas Armadas es la alienación de las Fuerzas Armadas por parte de las Fuerzas Armadas cubanas. O sea, se habló de que muchos generales, sobre todo uno muy famoso, fueron a Venezuela y casi que tomaron el mando de las Fuerzas Armadas venezolanas. ¿Qué piensa usted de ese movimiento y cómo fue tomado dentro de las Fuerzas Armadas todo este movimiento cubano? Bueno,
Yo estoy aquí exiliado precisamente por ello, principalmente, Alejandro. Yo fui quien delató y denunció los acuerdos secretos establecidos entre Cuba y Venezuela después que ganó Chávez la segunda elección y que decidió emprender las Fuerzas Armadas. Pero eso se lo propuso él desde el primer momento que llegó. Pase que tuvo contrariedad y esperó ganar la segunda presidencia para poder hacerlo. Y fue brutal. Y se encontró unos generales traidores, se encontró a Rangel Briceño, se encontró a el general Paredes, se encontró a los generales, a todos los que fueron ministros de defensa posteriormente, prácticamente, a Mata Figueroa, ese fue de lo peor, realmente, de lo peor. Padrino recibió lo que los demás construyeron. Mm. Padrino llegó en el 2014. Pero ¿qué pasó en el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013? 8 ministros de la defensa. 9, porque hasta Carmen Meléndez, que precedió a Padrino. 9 ministros de la defensa. Todo el mundo ve ahorita a Padrino López. Todos los demás fueron unos traidores, unos desgraciados que entregaron el país a la Fuerza Armada y fueron los culpables de esa penetración, de esa injerencia, de ese adoctrinamiento que comenzó en el 2007, propiamente en la Fuerza Armada. A través, primero, de la Academia Militar y después en todo el país, en todas las unidades, primero en el Ejército y después de... Yo denuncié todo ello. Yo descubrí mostré los 15 acuerdos secretos que se firmaron en el 2008 con Rangel Briceño y el jefe de Estado Mayor cubano. Y esos acuerdos comprendían áreas de inteligencia, áreas de comunicaciones, área de ingeniería, área de armamento, área de empresas para comprar a través de Cuba todo lo que le vendía a Rusia. Todo lo que vendía a Rusia venía a través de una empresa cubana para montar la pantalla, para no ver que Rusia estaba poniendo en Venezuela. Entonces, después fue que, bueno, acuerdos que se dieron de una manera u otra en forma más abierta, directamente ya cuando Cuba pasó a un segundo plano, le dio el paso ya a Rusia y quedó Rusia definitivamente peor. Ya estaba sembrado los cubanos. Y el adoctrinamiento, la ideologización de la Fuerza Armada comenzó también con este Padrino, con Miguel Rodríguez Torres en la Academia Militar. Disculpe, ¿quién? Miguel Rodríguez Torres Mierda, ok, era su director de la Academia Militar. ya. Te lo digo porque él es compañero mío. Yo era director de Protección Civil y me invita a que yo dé clase en la academia a un proceso de adoctrinamiento de ideología socialista. Y me invita a hablar. Yo le dije, no, hermano, yo no tengo nada que ver a hablar aquí de socialismo. Por Dios santo, y él está vivo. Puede salir a refutarme si quiere. Yo si quiere le doy clase de prevención y atención de desastre para que la Fuerza Armada sepa que va a ser un oficial cuando está en una unidad por allá y hay un desastre, sepa qué hacer. Pero socialismo jamás voy a dar yo. Y estoy en contra de él. Eso Bueno, fue en el año 2007. el socialismo, entre comillas, bien llevado, no es malo, pero en Venezuela no hay Ajá. socialismo, en Venezuela es comunismo. Respeto tu opinión, pero comunismo y socialismo, que se pregunta solo Fidel, es lo mismo, es Mm. marxismo. Y el marxismo esconde todo lo que implica eso. Es una mutación, Ok. es un orden que tiene económico de acomodo de algunos que tuvieron en su momento la democracia social al final del siglo XIX y terminó siendo pues una entre comillas separata. ¿Qué, qué es el Foro de Sao Paulo? ¿Qué era la Unión Soviética? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialistas. Era el comunismo. ¿Y qué es lo que voy a decir? Hay una diferencia, sí, hay una diferencia. Pero al final, como dijo el propio criminal de Fidel, cuando le preguntaron, ¿qué es el socialismo? El socialismo, comunismo.
Bueno, no No realmente hay porque otra. el socialismo, por ejemplo, países socialistas como No, Noruega, como Dinamarca, son países que van en función de la sociedad y del bienestar me social del disculpa, pueblo. pero eso es diferente. Me Exacto. disculpa con todo respeto, pero es una forma de gobierno que implica una administración del poder de manera como corresponda o como corresponda sea. Pero en ningún momento llevan una bandera de Mars o hay una alternativa que, no, que la opacan o la... pero el Por socialismo eso en no es el que Venezuela está... no es un socialismo, en Venezuela es un comunismo disfrazado de No, socialismo. no, ni comunismo. Comunismo o socialismo es lo mismo, porque ¿qué es el partido? Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Y qué es lo que implantan? Pero es que al final no hay nada de eso, ni ha sido nada de eso. La ideologización con el marxismo es contra la humanidad. Llámese comunismo o llámese socialismo. Es mi humilde opinión. Y te lo digo. Vengo trabajando en un proceso de investigación desde que se generó la izquierda. Tengo hoy un proyecto. No te puedo hablar de él porque hay cosas que estoy en ese trabajo muy importante. Bueno, pronto, Pero en otra oportunidad ya cuando pueda hablar, le vuelvo a invitar y cuando, hablamos. cuando salga a la luz, veremos muchas cosas Ujú. de esa naturaleza. Que muchos se esconden realmente hoy basado en los gobiernos de Noruega o en Suecia, o que ese comunismo, porque que es socialismo. No, socialismo como tal, el origen, la raíz, está en el manifiesto comunista de Marx. No hay otro. Pregúntale a cualquiera que diga que es socialista si no cree en Marx. Ujú. Porque ¿de dónde se deriva el socialismo? Entonces no es socialismo, es otra cosa, es una tercera vía, por decir. Pero no, hermano. Socialismo no, no hay otra. Ok. La Internacional Comunista deriva. ¿Quiénes iban a la primera, a la segunda y a la tercera Internacional Comunista? ¿Quiénes fueron? Socialistas, Ok. y que propiciaron y infundieron el socialismo desde finales del siglo XIX a principios del siglo XX, y hasta socialdemócratas, llamados socialdemócratas, que hubo pugnas que llevaron a que, para que se realizara, la que se realizó en el 43, la cuarta internacional, o 38, 43 por ahí, no dio cabida porque hubo demasiadas bifurcaciones desde el punto de vista de lo que generó la Unión Soviética propiamente, los que eran los troikistas, los que eran los estalinistas y los que eran los leninistas, troikistas, estalinistas, y lo que se estaba dando en otras partes del mundo como tal de ese tipo. Pero Incluyendo, con incluyendo el todo respeto, marxismo, ¿no? ¿ah? Incluyendo el marxismo. Es que el marxismo es el origen de todo ello. Ujú. Y tú te lees El Capital y te lees, y todo eso es traído ahí. Hay una connotación, hay una utopía en medio de todo esto, en función de justicia social, de igualdad, de todo esto, que es imposible, imposible. Pero lo más importante, y te recomiendo una serie si no la has visto, y discúlpame el irrespeto. Eh, punto de inflexión, punto de inflexión. Ujú. ¿Sabes cuál es? Sí, sí. Punto de inflexión, la bomba. Hay una frase de uno de los testimonios de uno de los que salen en ella, que dice que el comunismo, el socialismo, tiene una línea de utopía, que en la mentalidad del ser humano, de manera individual y de manera colectiva, es imposible llegar a cumplir. Porque los elementos del poder, los elementos del dinero, los elementos del control y los elementos que puedan contraponer a ellos son totalmente imposibles de compaginar. Entonces tú tienes o liquidar a quien se opone, o liquidar a quien se opone, o olvidarte de hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿por qué optó Stalin, que hasta su propia hija la señaló de traidora? ¿Eh? Hasta su Ujú. propia hija. ¿A cuántos no mató Stalin alrededor de él?
Bueno, ¿A cuántos no mató Stalin? ¿y a Y cuántos el no ha mismo matado Lenin. el gobierno de Chávez? ¿A cuántos no ha eliminado, desaparecido? Claro, Ujú. sí, por supuesto. Y No, ha querido matar políticamente, porque cada vez que tenía un adversario, lo inhabilitaban políticamente, como hicieron con María Corina. Cada vez que tienen un adversario político, lo queman, o sea, o lo matan políticamente. claro, estamos hablando de estos tiempos, afortunadamente, Correcto. y que a pesar de todo tiene unas limitaciones y la comunicación, la inmediatez de la comunicación, la globalización de las comunicaciones, la inmediatez de los medios tecnológicos de transmisión telefónica, radial, televisiva, etcétera, etcétera, genera un impacto. Que yo siempre he dicho que la mejor defensa es la defensa pública, lo que se conoce a través. Si tú sales y te están amenazando y tú dices, me están amenazando, fulanito, fulanito. Oye, fulanito se paga. Claro. Sí, bueno, que lo que ha salvado a Venezuela, que no se convirtiera tan rápido en Cuba, no es que no se ha convertido, pero no tan completamente como No, Cuba, es las redes sociales, la comunicación no. Sí, pública entre la gente. Ujú. el tiempo comunicacional, pero también un país que la idiosincrasia un venezolano es algo muy, muy singular, muy particular en el mundo. O sea, el venezolano es, dicen que no ha hecho nada. No, bueno, ¿quién no ha luchado el venezolano? ¿Quién no ha luchado y todavía sigue resistiendo? Resiliencia en todos los sentidos. Y todavía, bueno, mira, el año pasado, 2024, 25 años después, y mira cómo se movió esa población. Claro, entendió esa vía, encontró esa vía. Hoy se encuentra aterrorizada, ciertamente, pero no inmóvil, no digamos así, totalmente encadenada, está, como se dice, bajo la brasa, cociéndose, y en cualquier momento, mira, hay elementos que puedes colectivamente emplear, y esa población que está en Venezuela, dicen que no se moviliza, sí se moviliza, pero tú le das elementos, tiempos, acciones y un objetivo claro para llegar al final y lo logras con esa población. La primera fuerza del país Ujú. es la propia población mayoritaria. De nuevo lo que hablamos sobre también las Fuerzas Armadas, que falta el liderazgo. Eh, Claro, ahí también. está María Corina, que María Corina ha movido gente, porque la mueve. Sí, sí. Lo que Pero, pasa es que, pero también ella, o sea, tampoco, como dice yo, ella no se puede tirar muertos encima, es decir, salimos todos a la calle y que maten a quien maten porque va a ser su no, no, responsabilidad, no, pues. no, no. Pero es Exacto. que, o sea, ella no puede hacer eso, pero hay formas, hermano. Me disculpa, hay No, formas. claro que sí. Hay formas. Hay forma y se puede. Sí se puede. Sí se Mm. puede. Y con una frase que un pueblo decidido, un pueblo bien conducido, con una buena estrategia, con una buena curso de acción, un buen plan consecutivo, en escalaridad, en escalada, hacia ese objetivo, nada ni nadie, y no habrá ejército que lo pare, ¿Y usted tiene ese plan? yo creo. Y sí hay cómo hacerlo. Y yo he planteado cosas. Ahora, no puedo decirte la de se requiere equipo de trabajo para ello. Puedes tener el mejor plan del mundo, pero si no tienes un equipo, no haces nada. No, bueno, como todo, Yo, requiere equipo mira, y dinero, porque básicamente ah, todo va para el dinero, mira, por gastos. una cuestión, todo se habla, entraste a un tema, dinero. Ujú. Mira, hermano, te aseguro que no se requiere mucho dinero. Te aseguro que no. Hoy en Pero día, sí, gente. pero sí, pero la gente le está, para tú organizar a la gente no necesitas dinero, tienes las redes sociales. Ujú. Tienen las redes sociales y ellos no pueden anular todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque se están tirando cuchillos a su garganta. Se están poniendo cuchillos en la garganta. Porque tienen que hablarse a ellos mismos. No puedes anular la telefonía completa porque se anulan a ellos mismos. No puedes anular internet sino por etapas, cerrar páginas. Como existe en China, no puedes hacerlo, para que sepas. En 2013-2014 se montó en Venezuela lo que llaman la muralla china.
Una, en China existe un sistema de control de comunicaciones de Internet tan bestial que tú no puedes emitir ninguna información como la que estamos haciendo nosotros. Mm. Todo. ¿Te acuerdas de los problemas que habían con Google? Sí, claro. Con Google sobre ellos y los puso de patica el régimen chino y para de contar. Y bueno, se meten en el carril. Pero es que China creció con eso y la tecnología llegó cuando ya eso estaba. Y como fue entrando la tecnología, fue entrando igualmente Es una censura. la contra de ello. Ujú. Epa, ¿qué es Internet? Ay, espera un momentico. ¿Esto nos conviene o no nos conviene? Decían los chinos. ¿Qué se puede, qué no se puede? ¿Podemos quitar aquí? ¿Podemos quitar aquí? ¿Podemos pagar esta lucecita? No, podemos pagarle todo. Bueno, monta tu sistema. Claro. Y eso lo montaron en Venezuela. Pero se dieron cuenta que no podían. ¿Por qué? Porque en Venezuela había libertad todavía de punto de vista de las operadoras telefónicas, eran propias, eran privadas, etcétera, etcétera. Más allá de lo que le exigieron a muchas operadoras, a Tercel, a lo que era Tercel o Movistar, o no podían solo con Movilnet, pues, pero Digitel y todo eso hubo presión. Pero sin embargo, tú podías tener un elemento de privacidad en la red. ¿Me entiendes? Después se fueron haciendo una a una, quitando de aquí, quitando acá, pero hoy en día se puede cada vez más vencer toda esa frontera, el VPN, con el VPN, con la información satelital, etcétera, todavía se puede hacer. Por supuesto, ellos han tenido que montar y montar estructuras. Te hablo como ingeniero electrónico en telecomunicaciones, especialista en sistemas telemáticos, en transmisión de datos y en radiocomunicación. Fue del arma de comunicaciones de la Fuerza Armada y establecí proyectos TETRA europeos, protocolos TETRA, y he sido expositor de ello y trabajador de proyectos a nivel nacional e internacional de ello. Y te hablo con propiedad en cuanto a lo que está en el país y lo que son capaces de hacer estas personas. Entonces, pero sé de la bondad de estos sistemas. Sé de la bondad y se puede organizar y a través de las redes sociales puedes levantar hoy en día. Pero si no hay, por supuesto, hablando de dinero, vamos entonces, bueno, vamos a montar un sistema de control aquí, un sistema a montar unas cuantas personas, unos centros aquí, unos cintos que estén lanzando por aquí, por Twitter o por X, por Instagram, por esto, por aquí, y ellos abren una y se la intervenimos. Y todo un plan. Claro, ciertamente se puede requerir plata. ¿Cuánta plata se va a requerir para la libertad de un país? Eso se puede recaudar, eso sí es recaudable, eso sí es verdad. Por Ujú. favor. Pero es que ahí vamos. Nos tenemos un plan realmente claro, preciso, con todas las bondades necesarias y con toda la capacidad necesaria para poder revertir el secuestro de nuestra nación y lograr la libertad. Sí es Correcto. posible. Bueno, y cambiando un poquito el tema, aunque está en el tema, pero cambiando un poco. Em, Hace un año, Edmundo González Urrutia ganó las elecciones de Venezuela. Entre comillas, se convirtió en el presidente de Venezuela. Te digo entre comillas porque nunca se pudo juramentar, por lo que ya sabemos. Y bueno, María Corina ha sido víctima de represión y mucha gente ha sido víctima de represión y como comentó, hasta gente que utilizaba redes sociales con información sobre esto también fue reprimida y fue arrestada en esa época. Pero a un año de esas elecciones, ¿cómo, o sea, qué nos espera? ¿Qué, se, qué va- qué está pasando para poder colocar o sea, sacar a Maduro de un puesto que no es de él? O sea, qué están buscando? Bueno, mira, desconozco lo que pueda estar como propiamente a los trazos de lo que públicamente se transmite y transmite María Corina. Yo tengo una fe en que pueden estar trazando. Ahora, lo que sí hago con observación y recomendación muy respetuosamente es que ya basta de dar tiempo. Esto no es cuestión de inmediatez. Ya van más de 20 años. Ujú. Todos los días se pierde una vida a causa de la destrucción del país.
todos los días prácticamente cae un nuevo preso. O sea, eso que tú estás diciendo del año pasado, no, ayer cayó un nuevo preso. ¿Bien? Y desaparece una persona, el movimiento, el terrorismo sigue también. Entonces, tiene que ser inmediato. Tiene que ser tan inmediato que no sean ni siquiera 50 días como el que le dieron a Putin. Tiene que venir a menos tiempo, y en ese menos tiempo darle la libertad a Venezuela. ¿Cómo? Bajo la 3, la articulación, organización, preparación y planificación de esas 3 fuerzas necesarias. La primera, la población. La segunda, ese 30% que existe decidido entre la Fuerza Armada y Policial a lograr la libertad de Venezuela. Y lo internacional, que no reconoce a Nicolás Maduro, que no reconoce al gobierno, que sabe los criminales que hay en Venezuela, que saben que es una amenaza para el continente, que saben que es una amenaza incluso contra propiamente los Estados Unidos, y que en cualquier momento pueden causar daño terrible, porque cualquier daño terrorista es terrible. Eso es correcto. Ahora, Y eso, este, y eso está en capacidad de causar. claro, ahora los países que no reconocen a Maduro como presidente, entre ellos Estados Unidos, em, no están haciendo nada en absoluto para ayudar a esta causa, vamos a decirlo. No te puedo decir eso. Para mí, o sea, hace poco se acaba de señalar algo que yo terminé señalando un decir criollo: rabo de cochino, pate cochino, oreja corí, cochino. Oye, por ahí viene un cochino. Eso es un cochino, exactamente. Eso es un cochino. Ujú. Entonces, ojalá no sea una bahía de cochino, pero que sea un cochino. Ah, bueno, esperemos que sea un cochinito entonces, un cochinito ¿Entiendes? asado. O sea, pero son cosas que no se pueden decir, Ah, hermano. entiendo. Y debajo de la mesa, detrás de los bastidores, hay algo que no se ve, y tenemos que tener la credibilidad en cierta forma de lo que se ha llevado de buena manera. Por supuesto, tanta espera, tanta frustración, y se entiende las personas en ese sentido que llevan a cabo tanta espera y tanto anhelo y tanto accionar, pero lamentablemente pues caemos en el desaire, digamos, en la frustración, y nos resentimos y empezamos, bueno, se ataca a María Corina. Cualquiera, yo he dicho por ahí, fracasó, ¿no? ¿Ha fracasado o ha perdido batallas? Sí, ha perdido batallas. ¿Se han accionado algunas cosas? Sí, yo sé que se han accionado algunas cosas y no se ha podido. Ahora, yo pienso que la estrategia ha estado errada. Muy modesta y muy humildemente lo digo, nacional e internacionalmente. Se puede, para mí sí se puede hacer. Y hay elementos, y hay conectividad en el país. Y, de lo que digo, o sea, temen que si no, que una invasión. ¿Qué invasión y qué invasión? No hay invasión, es una liberación de Venezuela. Si tiene que haber tropas o fuerzas armadas de extranjera en suelo venezolano, tienen que haberla y no pueden ser eludidas, no pueden ser condenables, porque allí hay unos criminales, allí necesita que haya justicia, necesitan tomar a esos criminales, necesitan liberar un país, y no lo van a hacer como hasta ahora han intentado por la vía diplomática, porque ellos están dispuestos a quedarse permanente. Primero, por el proyecto que transaron. Segundo, porque tienen miedo a perder la vida y a perder la libertad. Tercero, a perder la familia o a perder las propiedades. Y quinto, porque saben que están revestidos de un crimen y que nada los va a salvar en ninguna parte del mundo. Entonces, ellos no es que quieran el poder por el dinero, que quieran el poder o que quieran mantenerse.
Primero, como te digo, el proyecto de esa conexión conglomerada geopolítica mundial y de otros continentes. Y segundo, porque no es que no quieran, sino que no pueden, porque se lo dicen ellos mismos. Se lo dicen en los altos niveles, se lo dicen a los generales. Señores, ¿qué creen ustedes que le van a pasar a ustedes, generales? No lo señalan que son del cartel de los soles. Vean lo que le pasó a Cliver Alcalá. Cliver Alcalá se entregó. Cliver Alcalá trabajó en la oposición. Cliver Alcalá declaró y con todo y eso, 21 años le metieron. ¿Qué creen ustedes que le van a hacer? Entonces, bajo ese terror de esa campaña que tienen internamente, muchos militares se niegan a colaborar. Muchos, no digamos muchos, unos cuantos del punto de vista generales del alto mando. Entonces, están tan embarrados de complicidad, de criminalidad y de cobardía. Entonces no es que quieran el poder por querer con el poder, que no pueden porque saben que la justicia, como sea, va a llegar sobre su cuello. Correcto. Hay una pregunta, esperando que esto suceda. ¿Cómo ve usted Venezuela en los próximos 5 años? Yo espero que Venezuela pueda lograr la libertad este año, espero. Yo confío en que haya esa articulación, haya ese plan perfecto, perfecto. Habrá muertes, tiene que haber. ¿Cuántos muertos no ha habido en todos estos 25 años? Entonces, no, que ha hecho violento. ¿Cuánta violencia no sigue cometiendo este reino? Entonces, sálganse de su zona de confort, de su estado de confort. Ah, no, pues a mí no me pasa nada. Yo voto, por favor. Bueno, Eso es, eso sabemos que estas personas pues no son gobernantes, sencillamente son personas que están no, en, no, que, no son, que pero están ahí. entonces, No van a soltar eso o sea, por votos. O sea, y como no lo lo van dije a soltar, pero antes, entonces, pero ahí mismo, el que mata a hierro no puede morir al palo. no. Entonces, mira, 5 años. Yo veo a 5 años, no la veo a 5 años Venezuela libre. Venezuela está libre con 5 años y saliendo de esa destrucción de la mejor manera. Mira el talento venezolano que regresa al país. Ahí vemos cada día venezolanos emergiendo en primeros lugares de conocimiento, asumiendo cargo. Es impresionante. La estadística que acaban de dar acá en los Estados Unidos, los venezolanos que están en el país son los de mayor capacidad, talento, profesionalismo, de trabajo de las últimas migraciones que han llegado a este país. Entonces, y quieren venir, quieren regresar a Venezuela, te aseguro que yo estimo que el 50% que regrese al país. Venezuela va a ser un país con toda la capacidad, los recursos que tiene y en libertad. Pero tiene que haber, por supuesto, un sistema de una administración pulcra totalmente proba y que sepa que va a tener obstáculos muy fuertes desde el punto de vista de lo que sembró la perversión del comunismo, el socialismo o de lo que sembraron estos criminales en el país. Y hay que acometer la justicia con una seguridad, pero extrema, extrema. Hay que hacerlo. Uh -huh. Eso es que amnistía. ¿Amnistía para quién? Para criminales. Estos no fueron simples errores. Estos Correcto. fueron proyectos y fueron con total conocimiento de ellos, con cometieron estos No, porque la instrucción del país para sembrar un proyecto está habilitada por todos los orígenes de regímenes comunistas, socialistas o totalitarios que ha habido en el mundo. Todos. claro, también ha habido mucho lavado de cerebro. Estamos hablando de que o sea, una persona que tenga 30 años en este momento, lo único que conoce es el chavismo. O sea, le da un lavado de cerebro a pensar de la manera del chavismo. Sí, Alejandro, eso parte de
no puede ser, no debe ser cierto. Pero vamos a estar claros, ¿vale? Como seres humanos, como seres pensantes. Mm. Te lavaron el cerebro, te lavaron tu conciencia crítica, tu pensamiento crítico. Eso sí es terrible, ¿me entiendes? Y Si no eres lo que pasa que han sido manipulados está bien, pero pues eso puede para revertirse. enfocarse en la en sobrevivir, Claro, pero eso se puede en cómo revertir. como hoy y no, bueno, esperemos que se pueda revertir. Se puede revertir. Y tiene que, claro, tiene que tener un plan para ello. Tiene que haber una transculturización, porque ha habido una transculturización, tiene que haber una revocación de la cultura de la idiosincrasia venezolana, que va a ser mucho mejor en adelante. Eso lo veo yo también en el camino, por ese aprendizaje, por esa enseñanza, por esa cultura que ha agarrado el venezolano en el mundo. Y cuando vuelve al país, wow, me lo imagino. Pero Y eso se los... hay mucha gente que dice que vuelve a Venezuela, pero yo no creo que todo el mundo vuelva a Venezuela. No, no volverá a todo el mundo. Yo te estoy hablando, Claro, puede ser... si no tiene una garantía de la vida, o sea, vamos a hablarlo así de sencillo, porque No, por la supuesto, violencia en pero Venezuela es muy alta. sí, pero espérate, pero es que Mm. precisamente si vamos a entrar en ese detalle, entonces no tiene sentido. Tú tienes que, por eso te estoy hablando de seguridad, de un gobierno probo, de un gobierno con una capacidad realmente, y sobre todo esos elementos de justicia en la seguridad, que puedas revertir toda la criminalidad que está expresamente dejada por estos desgraciados. Es necesaria. Y se puede, ¿vale? Ahí está ese país occidental, asiático, ¿cómo se llama? Que revirtió, que era una dictadura, ¿ven? Cambió totalmente, es desarrollo. Indonesia, ¿eh? No recuerdo ahorita el nombre del país. Bueno, se puede transformar un país, ¿vale? Sí es posible. Bueno, vamos a hablar de transformación de un país, en uno de los casos más cerca de nosotros, El Salvador. Eh, Aunque, de pasar de ser el país más peligroso del mundo a ser uno de los países más, con más seguros del mundo. ¿Ok? Y ahora aprobaron la posibilidad de reelecciones indefinidas en El Salvador. estoy en total desacuerdo. Lamento profundamente. Totalmente. Tremendo. No puede haber democracia sin alternabilidad. Y esa manipulación, como hemos hablado de ella, de que la voz del pueblo, de que el pueblo es el que decide, mientras, no, te Es que lo que equivocaron. pasa es que cuando tienen tanto A poder mí, se les sube la cabeza. no, Ujú. es lo que te digo también de eso, del comunismo, el Claro, socialismo. y Es no, una teoría utópica, pero tengo el poder, pero si no logro esto, no voy a poder sostener poder. Entonces tengo que quitármelo del medio. claro. Y eso es lo que pasa, Ahora, lamentablemente. por No eso, hay. pero no le quita a Bukele No, no, el no, que él ha no, arreglado no, de ese país. no, no se lo quito. Lo que pasa es No, que eso de que... no, pero lo bueno no se Ujú, puede patear exacto. Ujú, con algo tan... Pero bueno, yo estuve leyendo hoy la cuestión y me transporté el año 2007, correcto. Venezuela, Exacto. Bukele y Chávez, honestamente, que Claro, me disculpen, en el sentido de parte de reelección. en ese no En el deben, sentido de mejorar el no, país, ya eso es otra mi cosa. admiración Ujú, y mi respeto que había con mi pensamiento crítico siempre sobre algunas cosas y formas, pero estoy totalmente a favor de su gestión de ese punto de vista. Pero esto, no, no estoy de acuerdo. No estoy- exactamente. La reelección indefinida no puede existir en ninguna parte del mundo. No, En porque ninguna parte del mundo. es una... No, sería un eso va contra la totalitarismo. humanidad, no, no, no. Ujú, No va contra la humanidad. Pero no, prepare la gente, prepare el relevo y que haya un sistema que sea el que impere y no una persona. El sistema es el que debe imperar. El sistema es el que debe tener indefinidamente con una revisión
permanente de expertos. No hay nadie más en El Salvador. Por favor. No, debe haber. Ahora, vamos a poner, a los venezolanos nos gustaría que Venezuela se convierta en, o sea, en un segundo Salvador en el sentido de la seguridad, del bienestar del país. ¿Usted cree que González Urrutia, quien es el presidente de Venezuela, junto con María Corina, pueden lograr eso si ellos llegan a tomar las riendas de Venezuela? Mira, no te puedo asegurar nada, pero sí te puedo dudar. Te puedo dudar mucho. Porque si no son capaces de reconocer y caracterizar lo que está presente y cómo combatir lo que está presente, bueno, va a ser muy difícil y realmente no es una escuela como la que, digamos, pudo haber estado en la mente de Bukele. No, no, no lo creo. Pero si la hay, bueno, bienvenido sea que sea así. La duda, si lo ofende, me disculpan, pero no puedo asegurar lo contrario, pero tampoco puedo asegurarlo bien. Ahora, Claro. ¿se puede? Claro que se puede. Hay gente que es No, decidida y ahí de se poder puede se armar. puede, pero es eso, es si María Es Corina. la voluntad de un jefe de gobierno para ello. Es la Ya, voluntad de un jefe de gobierno y bueno, con todas las remoles que puedan existir para que este, eh, reconociendo lo que está en el país pueda darse lugar. Total y ya, absolutamente. En todos los rincones de la paz. correcto. Sí, bueno, esperemos que lo que está diciendo usted, que este año se pueda salir de ese y que presidente, salir del señor Maduro Es y de su criminal. grupo. Eh, exacto, pero eh, eh, Sí, claro, ya te entiendo. ya él, como quien dice, la historia se encargará de juzgarlo en su momento. Pero la idea es que se salgan de ahí. O sea, y si eso va a ser este año, bueno, bienvenido sea. Esperemos que siga funcionando y que todo comience ¿qué se llama? A rodar Entonces, el beneficio de Venezuela y la salvación de Venezuela. Dios mediante. Está bien. Yo creo firmemente que eso es factible. Ujú, Firmemente que es factible. Ahí todavía, oye, si el año pasado te vota sobre el 70, casi el 80%, 70%, que si hubieran votado los de afuera hubiese sido casi más del 85% que hubiera tenido. Si ese 85% está convencido de algo, de un cambio, y es capaz de lanzarse de esta manera, y algunos no lo hicieron porque no era María Corina, ojo, sino que muchos no creyeron en el mundo. ujú. Pero hubiera sido brutal. Si unas elecciones, olvídate. Si hubiera Bueno, sido, mucho que compara que es una dictadura Pinochet, Pinochet hubiera salido corriendo, pues, a entregar. claro. Si le dan el 60%, el 80% en contra, hubiera Esta- salido corriendo. estamos claros que el mundo Gonzalo Urrutia es una representación por la cual, por el hecho de que María Corina no estaba habilitada políticamente, pero Sí, por supuesto. quien recorrió Venezuela, quien estuvo con todos los venezolanos y quien sigue estando Sí, con los venezolanos es María Corina. O sea, sí, eso no, ciertamente. ahí no hay duda al Sin respecto. embargo, pero es que hay un voto entre consciente e inconsciente, ¿no? De duda. Si le doy el voto a este, bueno, pero es que te lo vieron con este, lo vieron con este, lo vieron con el otro. Hay gente que no creía, te lo digo, yo sé gente que no vale, yo no voy a votar por el mundo. Yo le iba a dar, si fuera el mundo. Y gente que no fue a votar por el mundo, no compartió ese voto, allá en Venezuela. Claro, Entonces creía que se podía votar y eso, pero va a ser lo mismo. Entonces no tiene la fuerza, decían, no tiene la fuerza para poder revertir esto como tal. Entonces yo le digo, mira, detrás de esto, detrás de batidores hay juegos que se pueden llevar a cabo muy bien. Entonces tranquilo, le decía yo a estas personas, a unas personas, pocas, no muchas, pero las que puede decir una muestra de otras tantas, ¿no? Que dijeron lo mismo, hicieron lo mismo. Pero ojalá
Yo he leído uno que otra de los discursos, he escuchado uno que otro discurso en este proceso, en esta espera de este año, después de que haber ganado ah, al mundo, y hay unos cambios que me parecen bien desde el punto de vista de su discurso, y otros, por supuesto, no he estado de acuerdo en la forma, porque ella no tiene la caracterización de quién está enfrentando definitivamente. Eh, pero creo que detrás de él y con María Corina de vicepresidente, de manera absoluta, este, puede haber un juego muy, muy, muy importante que se lleve a cabo en ADE. Bueno, es que es obvio que María Corina arrastra gente y tiene quien la siga y quien la apoye, que eso es lo importante, ¿no? Y si se logra la libertad, te aseguro que estando ella en las condiciones en que está, estando porque te aseguro que el país no faltará chavista que se le pegue. Ah, no, bueno, o sea, igualito, que son los mismos del chiripero, que son los mismos que Sí, aprovechan de entrar con sí, el... son aprovechadores y, o sea, y se seguirán la corriente del río, o sea. sí, 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 claro. Son no, aprovechadores, pero habrá quienes de alguna manera, mire, tú dices, esa mente alienada, esa mente manipulada, terminarán muchos de ellos ante la misma necesidad de la que, por la cual le motorizaron esa alienación, esa manipulación, por esa misma necesidad sean capaces de estar del lado de la Corina o de la libertad definitiva del país. Yo sí creo eso porque son conductas humanas y conocemos. Pues, habrán siempre los rebeldes, los que mueran con la bota puesta. Habrá siempre los resentidos, los vengativos. No deja de existir. Eso es una condición normal en el ser humano y en una nación de 30 millones, 35 millones de habitantes. Es normal que puedan existir por lo menos el 10%. Bueno, siempre hay de todo. General, y ya un poquito para cerrar, a mí me gustaría que usted, si le puede dar un mensaje a esos venezolanos y a las Fuerzas Armadas en función de la libertad de Venezuela, tiene abierta la cámara y el micrófono. Bueno, mire, son tantos años de afrenta moral en primer lugar, pero afrenta humana, afrenta de vida, porque ha sido contra la vida, ha sido contra la tranquilidad, contra la seguridad de una nación, ha sido violada, violentada, etcétera, etcétera, por un proyecto nefasto, criminal, que trajo el difunto traidor. Afortunadamente y gracias a Dios se murió y que lamentablemente también lo que dejó delegado pues criminal bajo esa conexión internacional con Rusia, principalmente con La Habana, con China, es quienes tienen atado a Venezuela y con el terror necesario para que el pueblo no salga. Manipulado, alienado, basado en la necesidad. El comunismo, el socialismo, es una perdición, es la marca de la bestia. Ese símbolo es la marca de la bestia. Y eso tiene que acabar en Venezuela. Venezuela es un país con talento humano sobrado para tener un país en la cumbre de Latinoamérica, de Sudamérica y del mundo, y que enseñar, y que su cultura, su raza es única en el mundo desde el punto de vista de toda esa mezcla que ha tenido a través de su historia y de su independencia para acá. Entonces hay que acabar con el caudillismo político, pero sobre todo hay que acabar con el caudillismo de esa ideología que impera ahorita en nuestra Venezuela. Todos somos responsables y más que un mensaje, porque a todos los venezolanos de bien y todos los que quieren un cambio, tengan fe, tengan esperanza,
esperen la lucha, manténganse en la lucha y esperen las naciones. Eso va, debe llegar, debe llegar. Y hablo principalmente a los chavistas, a los que se dicen chavistas, a los que siguen esta ideología, a los que favorecen esto. Desde el punto de vista alienado, no desde el punto de vista de esos opresores, esos represivos, esos criminales, policías, militares, etcétera, que están a la hueste para poder reprimir y vengarse en cualquier momento. Hablo principalmente de ustedes, señores, venezolanos, venezolanas, que siguen, que aupan a este régimen, a Nicolás Maduro. Realmente esto no tiene cabida para nosotros, para ninguno. Venezolanos contra venezolanos, imposible. Basta ya. Crean realmente en una Venezuela diferente y para todos, con igualdad de oportunidades, con el talento, con todos los recursos. Los quieren más pobres, los quieren seguir manteniendo pobres y en su necesidad de hacerse ustedes. Y a la Fuerza Armada, a la Fuerza Policial. Ustedes son principalmente los responsables del sostenimiento de este régimen en las condiciones criminales en las cuales está. Sé que hay conciencia y muchos me han escuchado y muchos me contactan. Señores, vamos adelante. La organización, por estado, por cuarteles, mantengan su mente abierta, atenta. Lo único que puede impedir que ustedes actúen en un momento determinado es la cobardía. Y si son cobardes, no tienen derecho a portar un uniforme. Su deber está en la población, está en la libertad, está en el deber ser en lo que Dios le ha dispuesto en su vida como militares. Entonces, actúe, organícense mentalmente, vean quiénes son, por estado, por cuarteles, por guarniciones, por fuerza. Llega un momento determinado que habrá una voz de mando y la desobediencia masiva, esa principal acción de rebeldía y acción contra el régimen de Nicolás Maduro. Llegará el día en que tenga que pararse en un toque de diana y desobedecer totalmente a este régimen de Nicolás Maduro y a todo aquel jerarca que le impartió la orden abusiva. Que Dios lo bendiga y que le conceda buenos tiempos, porque debe llegar para tener la libertad de Venezuela. Wow, muy buenas palabras. Muchísimas gracias por esas palabras. Y muchísimas gracias también por aceptar la invitación a participar en No Mejor. Y bueno, queda abierta la invitación a futuro. Esperemos que sea pronto cuando ya cambie el gobierno de Venezuela o incluso antes, dependiendo de Llegue un de gobierno las a quienes. Venezuela, Exacto. no al gobierno en Venezuela. Bueno, Exacto, gracias Alejandro. cuando entre Realmente el gobierno, realmente el que entre un gobierno que entre. gobierno en Venezuela. Exactamente. Bueno, general, Gracias. muchísimas gracias por Gracias a ti, todo. Alejandro. A ustedes, muchas gracias por haber estado acá hasta el final. Si tienen preguntas para el general, pueden escribir en los comentarios. Recuerden de suscribirse y darle a la campanita. Y bueno, nos veremos pronto.